Pues lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta Bruselas, sede de la Comisión Europea, porque hasta allí también han llegado las noticias relativas a los asaltos masivos que está sufriendo la frontera de Melilla. Esta especie de invasión escalonada que suma ya 810 inmigrantes que han entrado en 2 días, de los más de 5.000 que los han intentado. Y ahí está el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, que va a preguntar también, evidentemente, a la Comisión Europea qué va a hacer. Don Jordi Cañas, buenas noches, gracias por atendernos, un placer. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué ecos están llegando allí a Bruselas de esta noticia? Pues unas noticias extremadamente preocupantes por lo que significa, primero, para la ciudad de Melilla, que es evidente que eso es una situación como la que recuerdo un poco la que se vivió en Ceuta el año pasado, ¿no? De repente, pues 4.000 personas intentando el asalto y, como tú bien decías, de momento más de 800 que han entrado, ¿no? Con lo que eso significa de presión a los servicios asistenciales. Primero, la propia situación, ¿no? de especie como de sitio de la ciudad, de la violencia extrema con la cual se ha producido estos dos asaltos, y después con la sensación, pues esta, ¿no? De una vez más, como de especie como de orfandad, de qué está sucediendo, que una vez más Marruecos está permitiendo que las fronteras de España y también las fronteras de la Unión Europea se vean asaltadas, incumpliendo con sus compromisos que tiene tanto con el Reino de España, por lo cual reciben numerosos fondos, y también con las instituciones europeas, de las cuales recibe también numerosos fondos. Recordemos que desde el año 2007 Marruecos ha recibido más de 13.000 millones de euros de Europa, ¿no? Por lo tanto, pues eso, con preocupación, pero sobre todo vamos a intentar desde aquí que la Comisión Europea tome nota y actúe directamente sobre Marruecos. Porque evidentemente es incomprensible, imágenes hemos visto de colas kilométricas de inmigrantes acercándose a la valla perimetral de Melilla, que no es otra cosa más que la frontera. A veces hablamos de una valla, pero nos olvidamos que es la frontera sur de España y la frontera sur de Europa, y Marruecos como si no los ve. Bueno, Marruecos es lo que dice, pero claro que los ve, y no solo que los vea, sino que los utiliza para presionar diplomáticamente tanto España como la Unión Europea. En la resolución de Ceuta del año pasado conseguimos que la Unión Europea dijera que las fronteras de Ceuta, pero evidentemente también las fronteras de Melilla, son fronteras exteriores de la Unión Europea. Es decir, los asaltos se producen sobre territorio europeo. Los asaltos se producen sobre fronteras que son españolas, pero también europeas. Y entonces Europa no puede mirar hacia otro lado, hacia lo que es una estrategia perfectamente diseñada y planificada por Marruecos, que en ocasiones es de pasotismo o de falta de control, y otras es directamente de complicidad con los asaltos. Por lo tanto, repito, a analizar la situación tiene que llevar a tomar medidas muy duras por parte de la Comisión, pero también por el Gobierno de España. Bueno, primero, de una vez por todas, ¿qué sucede en las vallas que no son capaces de controlar esta situación? O sea, hemos visto que una vez más creo que han entrado por una zona que no está completada todavía la valla. Por lo tanto, ¿a qué se espera acabar de proteger a nuestras ciudades, en este caso a Melilla? Y después, ¿qué pasa? Que no se exija a Marruecos que cumpla con sus obligaciones. Yo insisto, Marruecos, mira, entre el año 2017, el año 2018, 2021, cobró más de 200 millones de euros por parte de la Comisión Europea para el refuerzo de fronteras. ¿Con quién? Pues con la Unión Europea, ¿no? Es decir, Ceuta y Melilla. Bueno, ¿dónde está este dinero? ¿Dónde ha ido? ¿En qué se ha gastado? Desde luego no en reforzar el control y la seguridad perimetral de las fronteras, eso es evidente. Y entonces, ¿cómo puede ser que estemos destinando, repito, más de 200 millones de euros en 3 años y veamos las imágenes que estamos viendo? ¿Cómo que no se controla? ¿Pero cómo que no las ve? O sea, ¿Marruecos no controla su territorio? ¿Marruecos no controla sus fronteras? Hombre, es evidente que Marruecos mira a otro lado en muchos temas fronterizos, eso es evidente, no solo con el tema de inmigración, sino también con la delincuencia organizada. Pero es evidente que aquí, ya te digo, no es que no vea, es que lo que ve le gusta, porque lo que pasa es algo que a Marruecos le interesa, su estrategia, en este caso, de presión permanente sobre las ciudades de Ceuta y Melilla, territorio español y europeo, sobre los gobiernos españoles y el gobierno europeo. Cuando se produjo la invasión, también esa no fue escalonada, esa fue directa, de Ceuta el 17 de mayo del año pasado, se empezó a hablar
de la posibilidad de que Frontex, que es, digámosle, la guardia aduanera del Parlamento de Europa, se instalase en Ceuta y Melilla? No hay noticias al respecto. Bueno, pues porque para que eso pase, el gobierno de España tiene que pedirlo. Repito. A ver, aquí yo estoy en las instituciones europeas y yo voy a intentar hacer todo lo máximo posible para que las instituciones europeas se impliquen en una competencia que también es suya, puesto que el gobierno de Marruecos, repito, tiene acuerdos y tiene compromisos adquiridos, no solo con España, sino con el conjunto de Europa, de control fronterizo y de gestión de las fronteras, ¿verdad? Bien, pero después hay una responsabilidad que otorga al gobierno de España o que recae en el gobierno de España. Uno, que es el control de su frontera y después decidir qué futuro quiere para las ciudades de Ceuta y Melilla. Como te recordarás que hace unas semanas me entrevistaste en relación a la propuesta de informe que iba a presentar respecto a si Ceuta y Melilla tenían que incorporarse al espacio Schengen, tenían que incorporarse a la Unión Aduanera y si podían asimilarse los territorios ultraperiféricos de la Unión Europea para recibir más ayudas, ¿no? Bien, pero el gobierno de España sigue sin decir nada. Es decir, primero tenemos que tener una frontera y las fronteras se defienden. Las fronteras deben estar aseguradas. Tú lo decías, no se asalta una valla, se cruza ilegalmente una frontera hiriendo a agentes públicos, a servidores públicos. Eso es un delito. 25 ayer y 32 hoy. Pero ¿tú te imaginas que llegas a un aeropuerto con un garfio y se lo clavas a un policía? ¿O que llegas a un aeropuerto con piedras y se las lanzas a la policía que está en el control en la garita del pasaporte? ¿Tú te imaginas qué pasaría? Bueno, pues eso está pasando en Ceuta y Melilla permanentemente y no pasa nada. Es decir, y no pasa nada, por desgracia, para los servidores públicos, por los agentes que se juegan la vida defendiendo lo que han jurado y prometido defender, que es la integridad territorial y las fronteras. Pero es que eso requiere de un gobierno que se tome de una vez en serio esta situación, que invierte lo que tenga que invertir, que finalice las obras que tiene que finalizar y que después exija al gobierno de Marruecos y no permita que el gobierno de Marruecos le chulee y le toree permanentemente. Es verdad, porque es que si no, como Marruecos ya está acostumbrado a hacer esto. Marruecos es negligente voluntariamente en el control de sus fronteras y lo hace como una medida de presión contra Ceuta y Melilla, de la cual reivindica su soberanía. Bien, pero es que esto ya afecta a la seguridad y está afectando ya la vida de los servidores públicos. Entonces yo creo que ya es el momento de decir basta, ¿no? Y todo esto, fíjate, se está produciendo en un contexto geopolítico donde la atención está centrada en otros sitios, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo esta visión que pueda tener Marruecos de que los problemas de Europa están en otro sitio y que él es el momento para intentar consolidar cuál es su primer objetivo, que es el Sáhara Occidental, que acabe ya bajo su control, digamos, legitimado, y después Ceuta y Melilla. Y un dato, y esto mucha gente igual no lo sabe, tus oyentes. Ayer hubo una votación en la ONU para condenar la agresión de Rusia sobre Ucrania. Bueno, Marruecos se ausentó en la votación. Marruecos no fue a votar. Y a mí eso me preocupa bastante. Decías que para que Frontex pueda estar, es el gobierno de España el que tiene que instar. ¿Y te consta si se ha instado algo de eso o nada? No, me consta que no. Yo, de hecho, había preguntado volveré a preguntar otra vez a la comisión, pero no me consta. No me consta. Bueno, me consta que dijeron que no había pedido. Pero es que el gobierno de España, siempre que pasa algo, anuncia medidas, pero que después no cumple. Y hay algunas que dependen de que el gobierno las solicite. Como te decía, el despliegue de Frontex depende de que el gobierno lo solicite. Entrar en Schengen depende de que el gobierno lo solicite. O sea, todo eso depende de que el gobierno de España de una vez por todas asuma. Lo que pasa es que el gobierno de España no quiere enfrentarse a Marruecos. O sea, no quiere. O sea, mira hacia otro lado. Permite permanentemente que Marruecos juegue con las vidas de las personas que han intentado entrar y que están intentando entrar y juegue con ellas desde una perspectiva geopolítica. Y lo decíamos con el tema de Ucrania. El tema de Ucrania marca un antes y un después. La geopolítica ha vuelto, los mapas han vuelto. Y España no puede seguir pensando que no pasa nada. Lo decíamos también cuando hablamos la última vez. Marruecos está en una escalada militar muy peligrosa. Está invirtiendo cada vez más en su ejército. Entonces, alguien que invierta más en su ejército, que tiene drones turcos y no controla, no sabe, como tú decías, no ve nada. ¿Y eso quién se lo puede creer? Nadie, ¿verdad? Bueno, pues entonces eso hay que tomar buena nota, porque eso significa cosas. Y en este contexto, repito, geopolítico, significan cosas preocupantes.
Al hilo de lo que está ocurriendo en Melilla, otras veces se abrió también, se ha abierto el debate acerca de la aplicación del artículo 8 de la Constitución, que es lo que posibilita a las Fuerzas Armadas defender la integridad territorial de España. ¿Sería, a su juicio, interesante desplegar el ejército en la valla de Melilla? En la frontera, es que de verdad, no hay que decir valla, porque entonces caemos en el error, en la frontera de Melilla. Bueno, de momento, en general... Hoy han llegado 100 policías. Sí, el control de fronteras es un control que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país. Lo que sí que es cierto es que estamos viviendo una situación excepcional, es decir, entonces yo creo que merecería una reflexión. O sea, yo creo que hay que entender que hay que romper determinados tabús. Es decir, cuando tú tienes delante a un gobierno de un país que decide utilizar la inmigración, que está permanentemente socavando o intentando socavar tu integridad territorial, amenazando tus fronteras, pues yo lo que creo es que hay que lanzar mensajes claros. Claros, repito, siempre lo he dicho, respetuosos, constructivos, siempre he insistido que Marruecos es un aliado estratégico, tanto para España como para la Unión Europea, pero es evidente que hay un principio. Los estados tienen que garantizar su soberanía y sus fronteras. Las fronteras son inviolables. Entonces, cuando, repito, se produce un asalto violento, que se entra con violencia, eso va más allá de una entrada irregular en un territorio. Eso realmente es una acción agresiva. Entonces, eso necesita ser repelido y controlado. Entonces, lo que tenemos que decidir es qué fuerzas queremos destinar al control de fronteras y si son suficientes en el caso específico tanto de Ceuta como de Melilla ante la inacción y la pasividad del país, que también tiene que controlar las suyas, ¿no? Entonces, eso, como no pasa en otros sitios, es una situación excepcional porque no pasa con otros países, es decir, eso no sucede. Pero fíjate, yo simplemente te voy a dar un dato. Y luego a veces para ponerlo en contraste, ¿no? Estados Unidos nunca desplegó su ejército en el control de la frontera con México, con el cual también tiene serios problemas de control de las fronteras, ¿no? Con las mafias organizadas, con la buena connivencia incluso de las administraciones mexicanas, y sin embargo pues nunca ha desplegado el ejército para el control de las fronteras, ¿no? Pero yo repito, yo creo que hay que dejarse de tabúes y hay que analizar realmente cuál es la mejor manera de defender nuestra frontera y nuestras fronteras y no permitir este tipo de imágenes. Primero porque ni las personas que lo intentan y que lo acaban consiguiendo lo merecen, es decir, las imágenes son duras y son duras para todos, pero es que esto es una frontera y entonces esto debe ser controlado, ¿no? Y yo creo que requiere de una reflexión, pero repito que hasta llegar a ese punto quizás deberíamos intentar agotar todos aquellos que tenemos y que no hemos agotado, ¿no? Pero agotados estos, pues habría que tomar una decisión y reflexionar al respecto. Pues don Jordi Cañas, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, como siempre. Pues muchísimas gracias, a su disposición y espero que desde aquí, desde Bruselas, desde instituciones europeas, en esa estrategia necesaria para que Melilla se incorpore y refuerce sus relaciones con Europa y contribuamos a que esta situación pues no se repita o como mínimo sea de diferente manera, ¿no? En otro tono. Pues lo dicho, muchísimas gracias, un placer como siempre. Muchísimas gracias. Suscríbete.